pues yo las veía como en esas explanadas de asfalto, con sus carros de la compra, ¿no? Con sus andadores y la escala, digamos, brutal de todas esas carreteras y de esos bloques, comparado con sus cuerpos, con sus movimientos, con su velocidad, pues me marcaba como ese indicador que fue lo que hizo que mi cámara de fotos se fuese hacia ella. Y después ya de ahí salimos un grupo de mujeres y reivindicamos los centros de salud. Luchando en la calle, yo me empoderado. Mi casa es mi barrio, porque lo he peleado. Después nos dieron el centro de drogodependientes, la guardería, una guardería que hay ahí dentro. Allí no había ni camino ni nada. Pues yo empecé por un proyecto de investigación que me encargaron hacer en mi ciudad, en los barrios de mi ciudad, en torno al concepto de la ciudad de los 15 minutos. Pues decidí ir todas las mañanas a diferentes barrios para empezar a estudiar, a analizarlos, a hacer trabajo de campo. Y claro, me di cuenta que había una situación muy especial en ciertos barrios que se habían construido en los 70 y que habían pasado de esta época del tardofranquismo, la transición y la democracia, y ahí habían crecido muchísimo las ciudades. También justo en ese momento la mujer se quedó, digamos, separada de todo lo que tenía que ver con los espacios de decisión, el espacio público, porque fue cuando se separó el trabajo asalariado del no asalariado, ¿no? Entonces ellas, que además muchas habían trabajado desde pequeñas en las fábricas, cuando se casan y tienen hijos son echadas de las fábricas, ¿no? Y digamos se ven relegadas a sus viviendas. Y claro, me di cuenta que era una serie de viviendas que estaban en una serie de barrios que no tenían nada más, que habían sido pensados únicamente para que ellos salieran en el coche a las fábricas, al trabajo y bueno, llegasen en el menor tiempo posible. Entonces, pues se habían construido únicamente carreteras, avenidas y bloques de piso, eran áreas dormitorios, digamos, se habían olvidado de todo lo demás, ¿no? Y claro, aquí sí que me pareció interesante y me di cuenta de lo importante que era para la arquitectura y el urbanismo, cómo después esta generación de mujeres ha ido construyendo barrios, ¿no? Digamos que ellas eran como el indicador de todo lo que la teoría del urbanismo feminista habla, ¿no? Pues espacio de proximidad, socialización, utilización del transporte público, ecología. Inevitablemente el foco de mi cámara se iba hacia ellas porque eran las que estaban utilizando todos estos espacios que me interesaban y las que estaban manteniendo esa vida cotidiana que yo estaba analizando. Y se me ocurrió llevar esta serie de fotos a los centros cívicos de los barrios que yo había ido analizando. Y fue cuando conocí, hablando con ellas, pues toda esta historia de transformación y del papel tan relevante que habían tenido en la lucha por conseguir que estos barrios fueran habitables, ¿no? Que les había dado completamente la espalda. Y me di cuenta porque en todos los barrios me contaban como la misma historia paralela, ¿no? Y además todas contaban desde su infancia a esa ensoñación de irse a esos barrios en los que se les prometía en ese momento de la transición y liberación de la vivienda, se les prometía pues vivienda, la modernidad, ¿no? Y viviendas de 3 habitaciones y poder tener su propio baño. Y claro, todo esto les llevó al final pues a un desarraigo, no solamente por irse a áreas urbanas que estaban completamente aisladas, sino porque tampoco tenían, no conocían a nadie, ¿no? Y estaban en espacios, digamos, hostiles, homogéneos y que nada tenía que ver con el modo de vida que habían llevado antes, ¿no? Entonces, bueno, empecé a conocer pues todas estas historias de piquetes, de cortes de carretera, de ocupación de organismos públicos, bueno, de concentraciones en el ayuntamiento y todo liderado por estas madres. Me acuerdo el día que rodamos cuando Victoria estaba subiendo la escalera y digo, ¿cuántas veces he leído publicaciones o artículos o, bueno, hemos escuchado conferencias, ¿no? Que hablan de todo eso, ¿no? De los temas de accesibilidad, de las barreras y de la violencia que puede tener la ciudad. Y sin embargo ves a Juani pasar por debajo del túnel, ¿no? O sea, cuando unes ese análisis previo con los cuerpos, con el soporte y con el movimiento,
pues creo que es una herramienta muy eficaz para llevar todo esto, que es bastante importante en nuestro día a día, a, bueno, pues a toda la gente, ¿no? Que es uno de los problemas que yo creo que puede tener la disciplina del urbanismo, que no termina de llegar, ¿no? Y eso sí que me interesaba mucho, no solamente como herramienta pedagógica, sino como eh, pues para interpelar al público, es decir, que puedes decidir sobre dónde quieres vivir y cómo quieres vivir, ¿no?